Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día miércoles 28 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Este mes cumplió años el MAS, el Movimiento al Socialismo. Cumplió 55 años de existencia. Se ha convertido prácticamente en una suerte de partido histórico en Venezuela, a pesar de que hay otros partidos que se pudieran considerar más históricos todavía, que son el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, COPEI, también URD, pero URD ya desapareció. Digamos que hoy día se pudiera considerar que los cuatro partidos históricos son entonces estos que he mencionado: Partido Comunista, Acción Democrática, COPEI y el MAS. Pero fíjense una diferencia. Esos otros partidos, tanto el Partido Comunista como la Acción Democrática y como COPEI, bueno, han tenido problemas internos que han derivado en conflictos judiciales que les han arrebatado de algún modo a una parte de esos partidos la titularidad. No es el caso, por cierto, del Partido Comunista, porque en el caso del Partido Comunista le robaron la titularidad, pero se la dieron a unas personas que no eran militantes del Partido Comunista. No así en el caso de COPEI y Acción Democrática, que están, digamos, partidos en varios toletes. Unos ejercen la titularidad, tienen las tarjetas, tienen los bienes, las sedes de los partidos, pero otros tienen, digamos, buena parte de la militancia y de la tradición. En el caso del MAS, el MAS no ha sufrido esas situaciones, tanto de divisiones profundas, graves. Ha tenido pequeñas escisiones individuales, especialmente, y en algunos casos grupales muy pequeñitas. Y todavía el MAS conserva la titularidad de su tarjeta, de su identidad jurídica, aunque en este proceso electoral último, en los últimos procesos electorales, la tarjeta del MAS ha sido de algún modo colocada en suspenso por las autoridades electorales. Pero el MAS se mantiene como, digamos, como un partido sólido, como un partido que, si bien no tiene toda la fuerza que tuvo en el pasado, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista institucional, en el Parlamento, en las gobernaciones, en las alcaldías, etcétera, pues mantiene una importante presencia en todo el territorio nacional. Pues bien, para hablar precisamente acerca del MAS y de la visión que tiene el MAS de lo que está ocurriendo en la Venezuela de estos tiempos, he querido invitar a su secretario general nacional, hoy diputado a la Asamblea Nacional, Felipe Mujica. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están las cosas? Bueno, ¿cómo están? Te pregunto yo a ti. En el combate. Estaba escuchando ahí haciendo todo ese recuento de la historia de los partidos. Yo creo que antes de comenzar a hablar sobre ese tema, creo que hay una palabra que aplica perfectamente a todas las organizaciones políticas que hay en Venezuela, que es que todas, después de ser, como tú lo bien referías, ser referencias sumamente importantes desde el punto de vista político, organizacional, desde el punto de vista de la toma de decisiones del país, han sido colocadas, lamentablemente, o hemos sido colocados, para hablar en primera persona, en una suerte de condición de sobrevivientes. De la manera en que ha sido atacado todo el sistema de partido por la vía de distintos cuentos, como eso que tú señalabas de la judicialización, han traído como consecuencia, bueno, que haya más de un partido que tengan 3 o 4 o 5, como tú lo comentabas, expresiones de lo que en algún momento fue un solo partido político. Y eso ha sido una buena medida como producto, yo diría que de dos cosas. Una, un activismo muy intenso
de parte del gobierno en meterse en la vida interna de esos partidos, y otra porque, bueno, efectivamente en algunos casos había situaciones que justificaban que se metieran. En el caso del MAS, por ejemplo, de manera particular, nosotros hemos vivido todas las experiencias, pero hemos sobrevivido. A nosotros en 2 oportunidades intentaron, hace muchos años atrás, judicializarnos. Recuerda cuando Ismael García, perdón, Ismael, con Podemos. y Rafael Simón Jiménez intentaron, siendo candidatos, después que tuvimos un proceso interno, ese proceso interno lo perdieron, y sin embargo ellos apelaron a los mecanismos tradicionales, fueron primero al CNE, después fueron al Tribunal Supremo, pero las decisiones fueron contrarias a lo que se intentó y finalmente fueron reconocidos los resultados y el MAS no pudo ser judicializado en ese momento. Después vino otro momento, unos años más adelante. Perdóname que te ataje un momentico ahí. Ese momento al que te estaba refiriendo fue aquel en el que Chávez definió al MAS como una parte, lo llamaba el más y el más menos. Sí, exacto. El más era el que apoyaba a Chávez, el sector, digamos, que estaba con Chávez, y el más menos era el que ustedes ya en la oposición lideraban. Sí, porque te hablo de este proceso de judicialización, se da precisamente en el momento en que el MAS se separa del gobierno de Chávez. Así es. Y sin embargo, bueno, queda allí toda una operación política que intentó quitarnos el MAS, pero que finalmente el Tribunal Supremo, cuando se llegó allí a la decisión en la Sala Constitucional, decidió que efectivamente todo el proceso había sido normal y que la convención había sido ganada por Leopoldo Pucci y Felipe Mujica y que eso era lo que representaba el MAS. Todavía quedaba un pequeño matiz de autonomía del Poder Judicial. Bueno, la Sala Constitucional en ese momento se decidió de esa manera. Más adelante, en otros años, otro dirigente del MAS, José Luis Mesa, por cierto, que fue muy amigo mío. El presidente del IPASME Y candidato a gobernador en Sucre. Y lamentablemente murió en un accidente de tránsito llegando a Carupa, donde él vivía. Pero también inventó el mecanismo de judicializar el MAS. Y pretendió también desconocer resultados apoyados en algunos sectores del tribunal, de la Sala Constitucional. Allí también fuimos. Yo recuerdo la sesión en la cual se discutió el tema. Estaba ponente de una de las partes José Luis y el ponente de la otra parte era yo, informándole lo que había pasado. Bueno, y al final la sala se reunió y decidió que efectivamente quienes teníamos la razón habíamos sido nosotros. Es decir, que los 2 intentos fueron fallidos y no tuvieron posibilidades. Después, como tú siempre lo has señalado, ha habido situaciones internas, pero que nunca han generado una división del MAS. Ha habido conflictos, como es normal en un partido como ese, que yo lo llamo, desde que lo conozco, lo llamo el aquelarre, porque es una especie de fiesta de brujos, sí, donde todo el mundo opina lo que le da la gana, sí, la gente no tiene temores de que te hayan expulsado, simplemente hay una libertad muy amplia en el MAS, y el MAS, bueno, ha logrado mantenerse a pesar de todas esas circunstancias. Y la última cosa que tú mencionas es algo insólito, porque en la historia electoral del país nunca se había producido la decisión de que de manera puntual se le quite la tarjeta a un partido. Un partido podía ser legalizado o ilegalizado de acuerdo a si cumplía o no cumplía con las normas legales y constitucionales. En el caso del MAS, nosotros veníamos de hacer una convención un año atrás, creo, donde invitamos al organismo electoral que participó en todo el proceso de convención. Estuvieron miembros del CNE presentes en las distintas reuniones y en la propia convención nacional que la hicimos en el Colegio de Ingenieros, y allí se eligieron unas autoridades cumpliendo con todas las normas estatutarias, y de ahí en adelante cumplimos con todo lo que el CNE exigió. Y además habían, digamos, recibido una votación que excedía los límites, sí, no, claro, que los colocaba en peligro de extinción. En ese momento creo que era el quinto, el sexto partido en votación del país. Así es. Y nada de eso entonces daba pie para que tomara una decisión que además no tiene precedente. En ninguna parte de la historia electoral venezolana se le había ocurrido a alguien una arbitrariedad como esa de quitarte la tarjeta, y además de eso sin darte razón,
porque fuimos, no sé cuántas veces fuimos al CNE, hasta que hubo un momento incluso en que no nos quisieron recibir la documentación que habíamos llegado. ¿Y cuál era la explicación que nos daban siempre? Dentro del CNE, fuera del CNE y en los sectores del gobierno con los cuales uno tiene relaciones desde hace mucho tiempo, te decían, Felipe, eso fue una decisión política. Cuando te decían una decisión política, te están diciendo, eso fue una arbitrariedad que se tomó por cualquier razón, que no solamente fue el MAS, ese día le quitaron la tarjeta del partido Unión de y Cambio. Fernández, Unión y Cambio, al partido de Irán Gaviria, Puente, y a los tres, sorpresivamente, un viernes en la tarde, resolvieron que no tenían tarjeta y nunca nos respondieron. En esta altura todavía no nos han respondido. Ojalá este proceso político que se está dando en Venezuela y que paulatinamente pareciera que van abriendo opciones y posibilidades, permita que efectivamente se entre en el terreno de la legalización y de la normalización, que es la palabreja que ahora se utiliza, para que efectivamente todos los partidos políticos podamos hacer lo que tienen que hacer los partidos políticos, porque es actuar legalmente, opinar y tener todo cubierto en materia de lo que son cada una de las exigencias que legalmente y constitucionalmente se le hace a los partidos. Ojalá el CNE comprenda que tiene que corregir. No sé cómo lo va a corregir, porque tienen un problema muy serio, que es que no tienen cómo explicar por qué cometieron la arbitrariedad. Lo primero que debe hacer el CNE es decir, a ustedes le quitamos la tarjeta porque ustedes eran negros y tenía que ser blanco, o tenía los ojos verdes en vez de tener los ojos blancos. Cualquier cosa de esa que se les ocurra, pero ellos no tienen nada que decir. Bueno, pero Felipe, ya esa es una práctica común en estos tiempos. A mucha gente la ponen presa, ahora la están soltando, no dan explicación cuando las apresaban, las detenían injustamente, ni dan explicación cuando las liberan. De modo que eso digamos que es una práctica más o menos común en estos tiempos de revolución roja rojita. Sí, en eso tú tienes razón en cuanto a que se trata de arbitrariedades y que lo que es peor, cuando tú vas a buscar los interlocutores de ellos, las personas que existen allí, que son amigas de uno hace mucho tiempo, y tú preguntas, mira, vale, ¿qué pasó aquí? No te dan ninguna explicación. ¿Por qué está preso fulano? No sé. Pues, ¿cuándo lo detuvieron? Por ejemplo, el caso Macario. ¿Dónde está? En algunos casos no se sabe ni siquiera dónde está recluido. Macario un buen día desapareció saliendo de la universidad de allá de Lara. Nosotros tuvimos como 3 o 4 meses tratando de averiguar por todos los lados, porque Macario es una persona con la cual nosotros tenemos una vieja relación personal y, sin embargo, no hubo forma ni manera hasta que nos dijeron, soltaron a Macario. Sin explicación nada, y después fue que nos enteramos por la vía de los cuentos, qué era lo que había pasado, cómo había pasado, etcétera. Y bueno, por supuesto, estamos en un escenario que una de las cosas que básicamente hay que intentar cambiar, si efectivamente hay la disposición de modificar la conducta, es esta conducta autoritaria, arbitraria, en relación a este tipo de cosas. Ok, fíjate, Felipe. Hoy tuvo lugar en Estados Unidos la comparecencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Senado para explicar en qué consiste el plan del gobierno de Trump respecto a Venezuela. Y hizo algunos señalamientos allí que orientan, digamos, por dónde es que ellos aspiran que se desarrolle el porvenir venezolano. Caramba, nunca nos habíamos enfrentado en la historia de Venezuela a una situación semejante. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué esperan ustedes de todo esto que está pasando? Primero, ¿cómo lo caracterizan en el MAS? Esta coyuntura histórica que es inédita. Yo creo que incluso inédita para muchos países, pero en el caso particular venezolano, inédita para nosotros. ¿Cómo la caracterizan? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Qué se puede esperar de esto, Felipe? Yo creo, chicos, que en primer lugar hay que tratar de colocarse en la experiencia histórica de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que hasta donde uno conoce la historia, en el caso venezolano, hubo una experiencia que fue cuando llegaron los españoles. Los españoles llegaron a América, descubrieron América, decidieron tomar por la vía de colonizar todo ese espacio geográfico y de cómo se estableció ese mecanismo de dominación en esa época. Pero si te vas a la Segunda Guerra, por ejemplo, para no hablar de Roma, de Grecia, ¿no?
la Segunda Guerra. Bueno, la Segunda Guerra terminó y la Unión Soviética quedó con la mitad de Europa. Sí. Hungría, Se repartieron se el repartieron mundo el entre mundo. Estados Unidos, el mundo occidental y Exacto. y Y la Unión crearon Soviética. el mundo oriental y el mundo occidental. Así es. Y quedó entonces en Europa, países como Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Bulgaria. etcétera, Bulgaria, que formaban parte del área de control de lo que en aquel momento era la Unión Soviética. Bueno, allí existía lo mismo, recuerda una referencia muy importante Checoslovaquia, que fue Checoslovaquia, donde Teodoro escribe el libro Checoslovaquia, el socialismo como problema. Sí. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, hubo una manifestación de buscar cómo democratizar la vida política en Checoslovaquia y la respuesta a eso fue una invasión de la Unión Soviética que produjo lo que produjo. Ya había ocurrido en algo Checoslovaquia. en Hungría en el año 56. También, pero en menor, Sí, en menor escala, sí. menor escala. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellas cosas de aquella época donde un país llegaba y resolvía las cosas por producto de su espacio de denominación de la manera que le daba la gana, bueno, yo diría que eso que había desaparecido, nuevamente el actual gobierno de los Estados Unidos lo asume. Y bueno, ellos agotados ya de una cosa que evidentemente era un conflicto muy serio, era el hecho de que se les había desplazado. En esta época menos, pero cuando estaba vivo Chávez la cosa fue intensa. Recuerda que cuando Chávez estaba el gobierno de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Brasil. Todos esos gobiernos eran, por decirlo de alguna manera genérica, eran pro-chavistas. Y allí comenzó el discurso de que había que buscar un mecanismo distinto. Se compra el discurso cubano completico. Ve lo que son las paradojas de la vida. En este momento en que ocurre esto en Venezuela, en Cuba, hace 2 o 3 semanas, yo vi una declaración del gobierno cubano donde decían que están en el peor estado del mundo, que tenían que dolarizar la economía y que tenían que abrir la economía chilena, la economía cubana a Cuba, a la inversión extranjera. Imagínate, 60 y pico de años después, después de haber puesto toda la torta que pusieron, decir, tenemos que ir a lo que decíamos que no se debería hacer. Bueno, aquí tuvimos 20 y pico de años con un grupo, con un discurso, señalando lo que señalaban, donde se decían básicamente que el problema era que había que mantenerse a todo evento, y con una política económica que desde todos los lados le decían, están equivocados, ese no es el mecanismo, no hay por qué romper con los Estados Unidos, no hay por qué producir toda esta situación que genere lo que iba a generar las sanciones. Cuando las sanciones comenzaron, nosotros señalamos expresamente que la economía venezolana no se destrozaba producto de las sanciones solamente, sino que había un primer paso, que era el exprópiese, que fue lo que acabó con la economía. Después vino las sanciones, se convirtieron las sanciones en la excusa para hacer y para justificar todo lo que justificaron. Eso también se señaló hasta que pareciera que definitivamente se dieron cuenta de que por esa vía finalmente no iban a ninguna parte. Y que tampoco podían pretender repetir lo que muchos de ellos tenían en la cabeza, que era repetir la experiencia de China, que era una economía de mercado, una economía capitalista y un gobierno autoritario. Ellos ahorita están frente a algo que les ocurrió producto de esos errores, lo que pasó el 3 de enero. Ellos han tenido que asociarse a su principal enemigo para poder emprender la tarea de poder recuperar el país. Eso también es una situación extraña en el mundo, que tú tengas 20 y pico de años o 15 años cayéndote a golpe con tu peor enemigo, después que tu peor enemigo te hace la arbitrariedad que cometieron y después tú terminas asociándote con tu peor enemigo para ver cómo recuperas la economía, cómo recuperas el país. Cosa que ojalá sea verdad, que hay la disposición de rectificar en el campo económico y que esa rectificación vaya hacia el campo político y que el autoritarismo cese en Venezuela para que podamos efectivamente construir otro país. Ok, estamos conversando. En breve tenemos que hacer una pausa, todavía nos quedan un par de minutos antes de hacerla. En esta conversación con Felipe Mujica, secretario general del MAS, organización política que en este mes de enero cumplió 55 años de existencia. Te voy a hacer más preguntas, Felipe, pero quiero rápidamente leer algunos de los mensajes que ya nos han llegado antes de irnos a la pausa y luego hablaremos un poco más acerca de lo que está pasando en el país.
Sangreillard dice, el país debe refundarlos, nadie les cree, solamente ellos se creen sus cuentos. Méndez Reinaldo 761, con esta crisis política que vive Venezuela, otro gallo cantaría si la oposición fuese mayoría en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones y alcaldías. Los errores de no ir a votar. Dice Sangreillard, sin retórica, ir al punto. Bueno, seguramente está reclamando un poquito más de precisión respecto a lo que estamos viviendo en el momento, pero ya vamos a llegar allá. León del Valle 62 dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlos. Algunos de estos presos políticos han estado saliendo vivos, pero fíjense ustedes que ya van 3 madres de esos presos políticos que fallecen luego de una larga espera por la libertad de sus muchachos. Méndez Reinaldo 761 dice, Felipe, ¿qué opinión merece el encaramiento del presidente de la FCU con Delcy Rodríguez? Se perdió el miedo, hace un mes hubiese pasado y ya estuviese preso, dice esta persona. Y es que efectivamente Miguel Ángel, se me olvidó el apellido de Miguel Ángel, creo que Suárez, presidente de la FCU, tuvo un pequeño encuentro imprevisto con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la Universidad Central de Venezuela, y él le pidió, junto con otros muchachos, la libertad de todos los presos políticos, especialmente los profesores y estudiantes universitarios que permanecen en las cárceles. La presidenta Delcy Rodríguez le dijo, bueno, pero no manipulen ustedes los políticos, no sé qué. Y el muchacho le dijo, mire, pero es que yo soy el presidente de la FCU, yo soy un dirigente estudiantil, como lo fue su hermano, se refiere a Jorge Rodríguez, que fue presidente de la FCU, y a quien, por cierto, a lo mejor se le ha olvidado sus luchas de aquellos tiempos como dirigente estudiantil. Vamos a ir a la pausa porque tenemos que hacerlo en este momento. Escuchamos un avance del noticiero, cumplimos compromisos publicitarios y al regreso seguimos conversando con Felipe Mujica en este aniversario del movimiento al socialismo. Felipe, seguimos un rato acá en las redes. ¿Alguna actividad hicieron ustedes antes de entrar a los temas de fondo, antes de que volvamos? ¿Alguna actividad conmemorativa del aniversario? Pero tú sabes que nosotros siempre Lo hacían. lo habíamos hecho. El poder conmemorar cada aniversario del MAS, no solamente con la actividad política del caso, sino que convocábamos un gentío y hacíamos unos brindis inmensos, ¿no? Que algunos se recuerdan hechos en el Hotel Hilton, Sí, el Hotel President. en el President, en distintos sitios. En la propia sede del MAS. En la también. sede del MAS, en el Colegio de En fin. Ingenieros. E invitábamos a todo el mundo. Esta vez, producto de las circunstancias, decidimos bajarle 2, como dicen los muchachos, y hacer un evento sumamente discreto, donde se dio la rueda de prensa, se distribuyó el documento que ha circulado ampliamente, donde le proponíamos al país el que en las condiciones de hoy hubiese diálogo, reconciliación y paz para salvar a Venezuela, que fue la consigna central. Y después de eso hemos tenido una intensa actividad mediática, donde hemos estado fundamentalmente María Verdial y yo en distintos medios, transmitiendo todas las opiniones. Y en el interior del país también se ha hecho lo mismo. Hemos tenido oportunidad de hacer misas en relación a la conmemoración del MAS, hacer eventos políticos. Y hay la decisión de continuar esto visitando distintas instituciones y a los partidos políticos que sea posible para entregarles el documento y reiterarle allí la proposición del MAS, que es la de ver cómo crear unas condiciones en las cuales, partiendo de la filosofía, porque te dice allí diálogo, reconciliación y paz, vamos reconstruyendo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Entonces hemos planteado una posibilidad que no sea solamente una ley de amnistía, sino una ley de amnistía, de reconciliación y de paz, parecido a lo que ocurrió en España después de la muerte de Franco, que permitió que el país se reconciliara y que allí se produjeran todas las cosas que fueron posibles en términos de encontrarse los distintos factores, los que estaban fuera de España, los que estaban en España, y todo lo que se llamó en esa época el destape español, ¿no? Entonces, creo que eso hay que seguir insistiendo. Hemos señalado de manera muy importante que, así como hay que exigirle al gobierno la necesidad de que cree un clima de reconciliación, de paz, de encuentro,
que cese el autoritarismo, que cese la persecución. Eso implica, por supuesto, lo que se ha dicho de mil maneras, la libertad plena de los presos políticos, sin necesidad de andar en ese tira y encoge, que hoy suelto 2, mañana suelto 5, después meto presos que haya 2 o 3, etcétera. Que se acabe eso y que se puede efectivamente producir experiencias que en el pasado se aplicaron. Recuerda en la época de la guerrilla, en la época de lo que llamaban la lucha armada, lo que se llamó la lucha armada, Caldera tuvo necesidad de, iniciando un gobierno, de establecer una cosa que se llamó la pacificación del país. Y Caldera resolvió legalizar de nuevo el Partido Comunista y el MIR, que estaban ilegales, resolvió poner en libertad a todos los dirigentes políticos que estaban en ese momento presos, y darle entonces la posibilidad de retorno a Moleiro, a Teodoro Pecón, a Pompeo Márquez, etc. Y después Caldera nuevamente, en su segundo gobierno, tuvo que asumir qué hacer con lo que era el chavismo en esa época, después del fallido golpe de Estado del 4 de febrero. Y del otro fallido también del 27 de noviembre. Exacto. ¿Y qué hizo Caldera? Caldera asumió que había que darle la libertad plena mediante los mecanismos que utilizó el sobreseimiento, porque ya estaban de alguna manera juzgados cada uno de los personajes que estaban en esa condición, y todos pudieron regresar a la política. Y no solamente regresar a la política, sino que Chávez fue candidato y ganó las elecciones, y el país, la sociedad venezolana, tuvo la factibilidad de decir, bueno, efectivamente hay alternabilidad y se puede hacer. Bueno, esos ejemplos hoy son válidos de manera intensa para tratar de ver qué es lo que hay que hacer en Venezuela y que el gobierno los tenga como referencia, porque son circunstancias en las cuales buena parte de ellos estuvieron involucrados, en otras estuvimos involucrados otros, pero en los dos casos fue una conducta democrática, una conducta que puso por encima de todas las cosas la necesidad de pacificar, de reconciliar y de reencontrar a los venezolanos. ¿Tú ves ambiente en el gobierno de orientar al país hacia esa reconciliación? Ellos tienen un problema muy serio ahorita, porque primero tienen el problema de lo que les pasó, que hacer frente a eso, que no tuvieron capacidad de respuesta, por la razón que sea, ese no es el punto. Después tienen la decisión, evidentemente, de asumir en el campo económico una línea que es la de ir directamente a la economía de mercado y al capitalismo, porque es el mecanismo que finalmente decidieron utilizar para reencontrarse con la posibilidad de construir la riqueza necesaria para que el país salga del desastre en el que estamos metidos. Eso ha generado un debate sumamente intenso, porque no es cualquier cosa que yo tenga 26 años hablando de una cosa y después tenga que cambiarla. Regresamos, ¿no? Ok, vamos a continuar. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Varios temas, queridos amigos, queridas amigas, que tenemos pendientes para tratar con nuestro invitado, el secretario general del MAS, a propósito de que este mes se cumplieron 55 años de existencia de esta organización política. Quiero rematar algo que ya veníamos hablando respecto a la condición de Venezuela, a propósito de lo que ocurrió el 3 de enero en el país, y esta suerte de alineamiento, de alineación en el plano económico que está teniendo Venezuela con orientaciones del gobierno norteamericano. Aquí decía hace algunos días una amiga común, Fanny García, que lo que ha ocurrido finalmente entre Estados Unidos y Venezuela es que se ha dado lo que se denomina un pacto de fuerza, en el que hay un ente que domina y el otro que es dominado, pero que termina pactando, porque para el dominante, el factor dominante, es muy costoso tener, digamos, una dominación plena, porque supondría actos muy hostiles, muy sangrientos, etc. Hay quienes dicen que lo que tenemos más bien es un protectorado, que estamos viviendo en una suerte de protectorado. Y aquí decía
por ejemplo, Claudio Fermín, que hay venezolanos que se sienten como que quisieran ser, que quisieran que Venezuela fuese la estrella número 51 de la bandera norteamericana. ¿Tú cómo ves esta condición que está viviendo Venezuela hoy en día respecto a los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros no tendríamos por qué estar en esa situación si quienes han gobernado el país en los últimos veintitantos años hubiesen actuado de otra manera. Es evidente que lo que está en el fondo de la decisión del gobierno norteamericano es tratar de impedir lo que parecía un hecho, que era que iba a haber un desplazamiento de Venezuela, incluido en eso que se llama Venezuela la economía, y en la economía el petróleo venezolano, hacia un lado del mundo donde los Estados Unidos no se sienten identificados. Me estoy refiriendo hacia la posibilidad de que lo que se venía trabajando aquí, y que además se dijo de distintas maneras, que los aliados principales eran China, era Rusia, era Irán. Turquía, era Irán, y que todo eso iba a permitir que las cosas se resolvieran de manera tal que los Estados Unidos no tuvieran nada que ver con esto. Ese era el discurso. Recuerda que te lo repetían y te lo repetían. Bueno, ese discurso fracasó, porque evidentemente las circunstancias económicas no permitieron que se pudieran, por el camino que ellos habían inventado, que se resolviera el asunto. Y ellos tuvieron que ir drásticamente al reencuentro con lo que días antes era, o una hora antes, era su principal enemigo, que eran los Estados Unidos y el gobierno de Trump, y reencontrarse con algo que se les había planteado hace mucho tiempo. Busquemos una manera de que la economía venezolana se coloque en el espacio que le corresponde y que sea una economía que pueda ser productiva, que garantice salarios y que garantice que los venezolanos podamos vivir libremente. Para ellos el esquema era contrario, era cero salario, y el punto principal era tratar de que eso se convirtiera, por la vía que no había salario, sino que había bolsas CLAC o había tal o cual cosa, mecanismo de control social. Fíjate, en su intervención ante el Senado, Marco Rubio dijo que el esquema o la ruta, la hoja de ruta que ha previsto Estados Unidos para Venezuela, tiene en primer lugar lo que ellos llaman la estabilización, después el fortalecimiento económico y luego transición. ¿Cómo ves tú esa ruta? ¿Ustedes comparten esa visión para Venezuela? Yo creo que la primera cosa que hay que precisar es que los venezolanos debemos tratar de construir una solución hecha por venezolanos, más allá de que tengas un aliado importantísimo como es los Estados Unidos. Pero la solución interna, que tiene que ver con, primero, cómo nos reconciliamos los venezolanos, cómo hacemos para que los venezolanos, defendiendo la soberanía, pero al mismo tiempo defendiendo el ejercicio pleno de los derechos, que los presos políticos los coloquen en libertad de una vez por todas, que se asuma que el mecanismo económico es modernizar toda la economía con todo lo que eso implique. Es evidente que vamos a tener resultados mucho más intensos en términos económicos en la relación con los Estados Unidos que lo que se venía haciendo con China, con Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, que ese camino se retome. Creo que los venezolanos tenemos una historia de vínculo con los Estados Unidos hace mucho tiempo. Recordemos que siempre estaba presente eso que se llamaba el sueño americano. Sí. Fíjate, Felipe, a mí me sorprendió esta mañana una declaración, o el titular de una declaración que vi del hijo de Nicolás Maduro, lo llaman Nicolásito Maduro Guerra, en el que él dice que no hay ausencia temporal, no hay ausencia definitiva, no está corriendo ningún lapso, y aquí en Venezuela no está prevista ningún tipo de elecciones. Yo te pregunto, ¿no hay ausencia presidencial aunque sea temporal? Bueno, ese tipo de declaraciones son precisamente las que el gobierno debería evitar. Ellos siguen teniendo, como tú lo sabes, ya lo comentamos en una parte de la entrevista, problemas internos sumamente serios, porque ellos
muchos años hablando un discurso que ya no tiene aplicación, donde simplemente, ¿cuál es tu aliado principal? No es Cuba, no es Nicaragua, no es Rusia, no es China, sino el aliado principal en términos económicos es la decisión de hoy de quienes están en el gobierno, son los Estados Unidos. Eso, por supuesto, en ese campo donde había todo ese radicalismo, tiene que crear problemas. Cuando tú te refieres a qué va a ocurrir con la ausencia, bueno, la ley venezolana establece claramente cómo es el asunto. Tú tienes una ausencia temporal, que aquí inicialmente fue declarada por el tribunal, que no era necesario porque la ley establece que la Asamblea reconoce eso, 90 días, después vienen 90 días más, y todavía existe la posibilidad de que en las circunstancias determinadas pueda prorrogarse esa ausencia temporal. Como la temporalidad puede tener distintos apellidos, puede ser temporal porque estás enfermo, puede ser temporal porque no pudiste regresar a tu país, o puede ser temporal por lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. O hay que entonces concluir en que la ausencia es definitiva y hay que proceder a un proceso electoral, que es lo que está en el fondo de todo eso. El proceso electoral en Venezuela depende de lo que vaya avanzando y de las negociaciones políticas. No depende de lo que el gobierno tenga en la cabeza. Yo he escuchado sectores del gobierno decir, no, es que aquí no hay con quién negociar, porque no queremos negociar con ninguno de esos factores opositores. Y al mismo tiempo he escuchado el llamado que ha hecho la presidenta encargada, diciendo que hay que convocar a todos los factores políticos de oposición al gobierno para que se intente un diálogo. Ha creado una comisión también de diálogo y de paz que la preside. Que es muy poco plural esa comisión, por cierto. Muy poco plural, y la preside tu hermano, creo. Así es, la coordina. La coordina. Entonces, ojalá esas comisiones, efectivamente, más allá de que tengan mayoría o minoría, puedan crear los mecanismos. Aquí se creó un mecanismo que todo el mundo lo conoció, que fue en el año 2002, la comisión de diálogo, que la presidió Gaviria, el colombiano, sí. La coordinó. Y Jimmy Carter. Exacto, Jimmy Carter. Y de allí salieron soluciones a todos los problemas que en ese momento existían. ¿Qué cuesta volver a intentar crear un escenario en donde venga, sea que la Asamblea lo propone o esa comisión lo propone, y esa comisión plural, donde esté la iglesia, donde estén los empresarios, donde estén los partidos políticos, la sociedad civil, los trabajadores, todos los que tengan que estar, y por supuesto el gobierno, se sienten a construir una agenda y a buscar soluciones puntualmente a cada situación, y eso puede ser al final sometido a la ponderación de la Asamblea para que la Asamblea sea la que termine aprobando legalmente lo que habría que aprobar. Eso perfectamente pueden hacerlo. Ahora, ¿qué les cuesta a ellos asumir eso que se les ha dicho desde hace tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros diciéndole pongan en libertad a los presos políticos? ¿Cuánto tiempo se tiene diciéndole ese mecanismo de la economía es un desastre, van a acabar con el país? ¿Cuánto tiempo se le tiene diciendo resuelvan el problema de los partidos políticos, resuelvan el problema de la participación electoral? Hay que buscar cómo crear un organismo electoral que sea equilibrado y que dé las garantías necesarias. Mira, eso debe tener no sé cuántos años repitiéndoselo, y ahora no les queda más remedio que por la vía de los hechos, por una parte, por el terreno de la economía, hacer lo que están haciendo. Ojalá eso salga bien. Por otro lado, la supuesta apertura. Esa supuesta apertura tiene que tener concreción. Tú tienes que decirle al resto del país lo que hay que hacer. Y por supuesto, un tema que no hemos tocado, no solamente basta que el gobierno lo haga así, es imprescindible que en el campo opositor haya también la disposición mayoritaria a generar los mecanismos para que el gobierno entienda que no habla con 26 partidos y haciendo lo que siempre hacen, sino que haya un grupo escogido de la manera más amplia, más plural, más democrática que sea posible en el campo opositor, y que sería el gobierno. Mira, estos señores que están aquí representan esta parte del país y están interesados en conversar con ustedes, conversar con la iglesia, con los grupos económicos, con quien sea, para buscar una solución acordada y que tenga la posibilidad de ser equilibrada. A tu juicio, ese sector de la oposición, o mejor dicho, esa representación de la oposición, debería incluir a todos los factores, incluyendo desde, digamos, los llamados, no me gusta utilizar esa expresión, algunos que forman parte de una oposición parlamentaria que viene desde el periodo anterior hasta el Partido 20 de Venezuela, por ejemplo, y el resto de los partidos que integran la plataforma unitaria.
Tú manejas, ¿verdad? Por supuesto. Y tú sabes que los carros tienen retrovisores, ¿verdad? Así como no. Si tú le metes, si tú apagas los retrovisores, los pegas, no puedes ver hacia atrás. Así. Bueno, yo creo que aquí en política lo que está planteado precisamente es que los retrovisores hay que pegarlos. Porque si tú sigues aplicando el esquema de que hay que pasarle factura a todo lo que han hecho fulano, mengano, bueno, simplemente el país no se puede reconciliar. Esto es un momento en el cual lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante y mirar hacia Venezuela. Venezuela en letras mayúsculas. Toda la experiencia que nosotros tenemos, no la nuestra, la de la humanidad, desde los orangutanes, de nuevo, te repito, sobre cómo estos procesos se dan, lo primero que hay que tener es un nivel de tolerancia y de colocarse, que lo que es más importante no fue lo que ocurrió ya, sino lo que viene, lo que hay que hacer hacia el futuro. Revisa cualquier proceso de esto, que aquí se dice que estamos en un proceso de transición, aquí no estamos en ninguna transición todavía. Todavía no. No hay ninguna transición en el mundo que puedas tú escribir previamente. Las transiciones van ocurriendo, van pasando, y cuando culminan esos procesos, que no se llaman transición en ese momento, sino procesos de cambio, culminan en lo que históricamente se denomina proceso de transición, que tú puedes decir, empezó tal día a tal hora en tal botiquín, porque se consideran tales y cuales, y terminó en una mesa de diálogo donde se consiguieron todos los factores y acordaron, por ejemplo, el caso de ese tipo de situaciones. ¿Tú recuerdas el conflicto entre los Estados Unidos y Vietnam? Por supuesto. ¿Por dónde empezaron a discutir los señores en París? Si la mesa, mesa era redonda, cuadrada o rectangular, imagínate. Así es. Nos quedan todavía, ya les voy a decir, unos poco más de, 7 minutos aproximadamente. Voy a leer algunos de los mensajes, otros de los mensajes que nos llegan rápidamente, y luego quiero que hablemos, aunque sea un minutico, de la postura de los parlamentarios, de la cual tú eres parte, respecto a la ley de hidrocarburos. Dice @Irsa Arteaga: buenas tardes, amigo Mario, saludos y bendiciones. Los partidos políticos son simples símbolos y sin gente. El poder del gobierno los pulverizó y la gente no les cree. Miguel B. Torres C. dice: saludos, nos gustaría saber la opinión del invitado con respecto a que la gran mayoría de los venezolanos siente que están mejor y esperanzados en ser felices y prósperos, sin Maduro en el poder. Méndez Reinaldo 761: ustedes como diputados opositores no han hablado con alguien en el gobierno de Trump. Otra, que cesen la agresión, vejación, humillación y persecución por parte del ICE. ¿Por qué María Corina Machado no lo ha hecho? Garbo 2015: la señal no está buena, la están saboteando. Bueno, desconozco si ha habido algún pequeño bajón o una subida de la electricidad que pueda haber alterado la transmisión a través de la señal abierta de Radio Rumbo, pero en todo caso, que yo sepa, no está ocurriendo. Bernabé 6673: saludos Mario, saludos Mujica. Pregunta para Mujica: ¿por qué es la oposición la que está reclamando ahora por la forma que Estados Unidos va a comprar y pagar por la compra petrolera y la forma de administrar eso? León de Valle 62: ¿cómo explicarle a los niños que estamos dejando de ser república, que otros están decidiendo por nosotros? Nena Serrano: abrazos fraternos a ambos, siempre llevando el pulso a sus informes políticos. Sí es verdad que estamos en un gobierno de transición tutelado por Trump y Marco Rubio en aras del consenso y ahí no termina su mensaje, y la democracia. La cúpula gobernante debería designar un político consensuado de la oposición moderada en el actual gabinete de gobierno. Muy interesante. ¿Puedes responder algo a eso? Por cierto, la nena fue dirigente del MAS por muchos años en Miranda. Muy amiga. Buena amiga, así es. Hay que saludarla. Así es. Y ver cuándo nos rápidamente, porque nos quedan pocos minutos. Por ahí. Mira, todo eso que está diciendo. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir al gobierno de Delcy Rodríguez si convoca a un gobierno de amplitud? Es que el problema no es ir al gobierno de Delcy Rodríguez. Aquí el problema es cómo se va a un escenario de reconciliación, de reencuentro y de pacificación del país. Eso se puede construir sin necesidad de que tú estés en el gobierno, sino que el gobierno sea una parte de ese escenario. Creo que la mayoría de los venezolanos estaríamos dispuestos a tratar de ver cómo recomponer, donde simplemente se respeten las cosas elementales. No puedo ir, como por ejemplo han hecho ellos hasta ahora, un proyecto de ley. Entonces el proyecto de ley lo conocen los parlamentarios que no son de ellos 2 horas antes. Bueno, aprovechemos eso.
que te dije que te iba a preguntar al respecto. La ley de hidrocarburos fue aprobada en primera discusión, una aprobación express, cuando en el pasado siempre estos proyectos políticos, de ley se discuten, digamos, en sus aspectos principistas, especialmente la motivación de la ley, y luego en una segunda discusión se discute artículo por artículo. ¿Por qué esta aprobación express? Ustedes no han logrado que el presidente del Parlamento y quienes dirigen ese Parlamento, el PSUV, entienda que esa es una ley vital, esencial, fundamental, que no puede ser aprobada así a la ligera e irresponsablemente. Bueno, aquí estamos en presencia de lo mismo que hemos dicho. Si ellos no deciden cambiar de actitud y siguen utilizando el mecanismo autoritario tradicional, en donde, por ejemplo, cuando se refieren al tema de los presos o cuando se refieren al 23 de enero, entonces pues ya aquí dicen que el pacto de Punto Fijo traicionó lo que habíamos logrado los venezolanos el 23 de enero. Si siguen una prédica de ese tipo que a los únicos que le están hablando es a ellos, a más nadie, por supuesto no van a lograr lo que es básico, que es que haya la posibilidad del diálogo y de la reconciliación. Lo mismo pasa con el tema de la ley. Yo no puedo presentar un proyecto de ley de esa naturaleza donde tengo una sola cámara, donde eliminaron la Cámara del Senado, que había la posibilidad de que las cosas fueran diferentes, pero eso no existe, y decir que hay que aprobarla de la manera. Ve lo que ya pasó. Supuestamente el martes le iban a aprobar. Cambiaron la agenda, evidentemente porque no están de acuerdo dentro de su visión interna en el seno del oficialismo sobre qué es lo que hay que hacer con eso, porque están haciendo modificaciones que ellos habían negado durante toda la vida. Y entonces ahora nuevamente se está abriendo el campo de la economía. ¿Hay un riesgo de desnacionalizar la industria petrolera? Yo no lo veo. Yo lo que creo que lo que puede ocurrir es que la industria petrolera recupere la posibilidad de formar parte de una economía productiva, una economía que produzca dinero suficiente y que ojalá ese dinero pueda ser invertido en función de las condiciones de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Creo que el problema es básicamente ese, porque lo demás, pensar que aquí hay que apoyar al gobierno tal o cual, y entonces de nuevo comienza la polémica, que cómo vamos a apoyar todo tal o cual, no vale. El gobierno debería dar el paso de convocar definitivamente un escenario político plural, en el cual pudieran estar todos los factores necesarios para discutir cómo vamos a avanzar. Condiciones iniciales, hermano, acaben con el tema de los presos políticos, coloquen en libertad a los presos políticos de forma plena, sin necesidad de estar con todos esos mecanismos que están ellos inventando. Otra condición imprescindible, bueno, que el tema de las decisiones económicas pueda ser con la participación de los empresarios, del gobierno, de los trabajadores, resolver el tema electoral desde el punto de vista de que los derechos electorales de los venezolanos puedan ser ejercidos plenamente, cosas que están allí en una agenda que se repite y se repite, el tema de la inmigración. Todas esas son cosas que habría que sentarse entre todos y decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en meternos por aquí, coger por este lado, en función, insisto, de que lo más importante es trabajar para Venezuela y para Venezuela en letras mayúsculas. Bien, Felipe, voy a terminar el programa con un mensaje que envía José David Vargas desde el estado Falcón. Dice, saludos a ese gran amigo, se llama José David Vargas, dice, saludos a ese gran amigo Felipe Mujica desde Falcón. Por acá un exmasista, pero siempre con grandes recuerdos. Saludos, Felipe. Un mensaje final para el país, Felipe. No para José David. Bueno, también para él, pero para el país, para la gente que piensa que las cosas no van a cambiar. Yo creo que hay que insistir en que estamos en presencia de una oportunidad, que no podemos asumirla como muchos la asumen de manera equivocada, diciendo estamos en una transición. No, aquí estamos apenas abriendo una oportunidad que se ha dado lamentablemente en las condiciones que se dio, porque se pudo haber dado de otra forma si quienes están en el gobierno hubiesen escuchado, hubieran tenido los oídos o las orejas lo suficientemente grandes como para entender que una parte mayoritaria del país le está diciendo ustedes están conduciendo las cosas de manera equivocada. No lo hicieron, pasó lo que pasó y aparentemente hay la disposición de rectificar. Bueno, si eso es verdad, que el gobierno dé los pasos necesarios, y si el gobierno da los pasos necesarios, el resto de la sociedad venezolana debe buscar la forma de reconciliar y de hacer las cosas que el país requiere.
Bien, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, gracias a ti. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo, partido político que está cumpliendo 55 años de existencia. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, especialmente las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos a través de mi Instagram, @MarioVillegas100. No pudimos leer todos los mensajes, pero como siempre, manifiesto el interés en leer la mayor cantidad posible. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con V de Venezuela, nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.